Buenos días y muchas gracias a todos los organizadores de este evento maravilloso para a las familias y espero que esta sea una experiencia de aprendizaje para todos nosotros hoy porque aprendemos de ustedes. Espero tanto como ustedes aprendan de nosotros. Esto ha sido verdadero para todos durante 30 años que hemos trabajado juntos con familia. Tenemos una alianza con ustedes. Me estoy muy complacida de tener la oportunidad de hablar sobre el desarrollo emocional hoy. Entonces quisiera hacer un pequeño ejercicio. Quiero que todos ustedes levanten su mano derecha. Ahora, por favor, tomen su pulgar y pongan su pulgar en medio de su palma. Su pulgar está cubriendo donde está el hipotálamo, dentro del cerebro. Esta área donde está el pulgar es la parte emocional. Ahora pon tus dedos encima del pulgar. Eso forma la mitad del cerebro. Infortunadamente tú tienes dos de ellos y los llevas contigo en todo momento. Esta parte del cerebro es la parte que piensa y soluciona problemas. Ahí, eso es lo que ustedes como padres hacen todo el tiempo, ayudar a sus niños que van a pasar la mayoría de su tiempo en la parte emocional de su cerebro. Y así es de esto es lo que vamos a estar hablando hoy. Nuestros objetivos de aprendizaje es comparar la progresión del desarrollo emocional en niños sin y con síndrome de Prader-Willis. Entender la alteración en el desarrollo emocional de niños con SPD. Entender cómo la inmadurez emocional afecta a las relaciones. Vamos a aprender cómo los mecanismos cerebrales responsables de la expresión de la emocionalidad y posibles tratamientos. Y les voy a decir esto que sigue. Entonces, las siguientes 4 diapositivas lo que van a decir es un desarrollo. Entonces, ¿cuántos padres típicamente están con niños con el síndrome de Prader-Willis? Oh, bueno. Entonces, esto va a ser familiar a ustedes cuando comparen el desarrollo de sus niños típicos con sus niños con síndrome de Prader-Willis. El apego es la base del desarrollo emocional. Y nosotros sabemos que los bebés, todos los bebés, están programados biológicamente para responder ante rostros, están condicionados a las voces de los padres. Y esto comienza incluso cuando están en el vientre, se relacionan de manera especial con la madre, que comienza a partir del nacimiento. Nosotros sabemos que todos estos procesos son facilitados por la hormona neural llamada oxitocina. Entonces, la interacción recíproca entre la madre y el bebé es parte de este proceso de apego. El bebé llora, la madre responde. La alimentación, la estimulación oral sensorial, el contacto físico y la ingesta de energía refuerzan el proceso. Cuando la madre responde a las necesidades del bebé para comer, dormir y calmar, se establecen ritmos biológicos. La sonrisa del bebé, especialmente en respuesta al rostro de la madre, produce una respuesta emocional en espejo. Hay neuronas especiales en el cerebro que responden por esto. Esto es en niños típicos. A los 6 meses de edad hay un proceso que voy a llamar, que otros han llamado un baile. Cuando la madre habla, el bebé deja de moverse y presta su atención a su madre. Cuando la madre deja de hablar, el niño continúa su movimiento. Eventualmente, esta danza es reemplazada por vocalizaciones recíprocas entre la madre y el bebé. El baile forma el pilar del desarrollo del lenguaje pragmático.
Lenguaje pragmático es mirar a otros cuando estás hablando y también mirar a otros cuando están hablando, porque recibes mucha información sobre cómo su cara luce, cuál es su expresión y hay una sensación de toma del turno en la conversación y también mantener el flujo del tema en conversación y también modular el tono de voz. Todos estos son elementos de del lenguaje pragmático. El movimiento es esencial para el neurodesarrollo y es esencial por al menos dos eventos mayores que ocurren dentro del cerebro. El primero es referencias sociales. Esto es, el niño se arrastra lejos de la madre y se voltea a mirarla. Y la expresión emocional de la madre va a facilitar o impedir la exploración del niño. Eso es referenciación social. La segunda es lo que llamamos referenciación espacial. Y aquí el niño explora el ambiente, que es esencial para neuronas especiales en el cerebro que permiten el mapeo, simplemente como lo hace un GPS. Y el niño se arrastra lejos de la madre y se voltea a mirarla para ver en dónde estaba antes. Entonces el bebé empieza a ver las cosas desde perspectivas diferentes y esto es una habilidad esencial para el desarrollo de un punto de vista psicológico. Pero esto no es solamente para relaciones espaciales, también es para entender cómo otra gente piensa y siente. Y eso, cómo puede esto ser diferente de cómo el bebé siente. Y es imaginar cómo se siente o qué piensa una persona. Y esta es la base de lo que llamamos empatía. Ahora vamos a hablar sobre lo que ocurre en el desarrollo emocional en SPW. Hay dos factores principales que definen el fenotipo en SPW que tienen un impacto profundo en este desarrollo emocional. El primero es hipotonia y el segundo es hipoemoción. Entonces el bebé no llora, no succiona y se alimenta y puede caer a dormir porque el esfuerzo para alimentarse es tan extenso que el bebé básicamente no puede sostener la energía y cae dormido. Hay dificultad es difícil que el niño se involucre e interactúe con la madre. Las bases de las interacciones son interacciones faciales que ocurren entre la madre y el bebé, pero debido a la hipotonia, la expresión facial en nuestros bebés es restringida. También tienen pobre modulación tonal y eso se debe principalmente a que su respiración es más superficial y no obtienen suficiente aire para hacer esas vocalizaciones. Los ritmos del infante son fijos por la madre y por la necesidad de alimentación frecuente y no es una libre demanda. Y esto tiene un impacto significativo en los ritmos a medida que progresan más adelante. Sabemos que los bebés con SPW tienen poca oxitocina y esto afecta el tono muscular y también afecta ese fenómeno del apego. Lo otro que también es que no hay una interacción recíproca con la madre debido a la hipotonia y no hay el baile. Estos retrasos en hitos del desarrollo se deben a la persistencia de hipotonía. También tiene un impacto en la referencias sociales retardadas, referencias espaciales retardadas y también déficits en el desarrollo de la teoría de la mente. Yo puse esta imagen aquí. Esto fue un padre de Singapur y su bebé con SPD, él la estaba alimentando a ella, le estaba dando gavage con una jeringa,
pero lo hizo de una manera y habilidosa manera. Lo que él hizo fue, puso su dedo pequeño en su boca para hacer una estimulación de la cavidad oral, para recibir esa estimulación, para que empezara esta estimulación, para que le hiciera más a ella, para que fuera más posible que ella succionara y tragara. Y gradualmente le fue entregando ese bolo de alimento que estaba en la jeringa para que ella lo pudiera tomar. Y entonces no había tanto que ella tuviese un problema atrancándose. Ustedes pueden ver qué tan significativa es la hipotonía en la imagen, porque debido a la postura, sus manos están hacia abajo, sus pies están hacia abajo. Entonces ustedes pueden ver el impacto. Yo sé que debido a la naturaleza de SPW, es muy a menudo que la madre es quien hace la alimentación y la madre eventualmente la jefe de la alimentación, pero no necesariamente este es el caso en todas las situaciones y los padres pueden también hacerlo bien. Ahora, este es un pequeño ejercicio. Voy a enseñarles sobre qué es lo que es saliencia. La definición es el valor que el cerebro asigna a una estímulo perceptual de acuerdo al aprendizaje y a la experiencia. Aumenta la probabilidad de dirigir la atención a dicho aspecto en el futuro. Entonces, este es el ejercicio. Entonces, ¿cuál de estos dos diagramas llama su atención más? Espero que sea la que tiene el punto naranja. Entonces, hay dos conceptos en la característica del desarrollo temprano en los niños. Lo primero de estos es saliencia emocional. Y la razón por la que te hice la mano en el cerebro, el ejercicio de la mano en el cerebro, que todos estos son procesos que ocurren en la parte emocional del cerebro. Estos son usualmente parte de saliencia establecida a los 3 o 4 años de edad. Y lo que pasa aquí es que los ítems o actividades preferidas son codificadas por el cerebro como valiosas. Y entonces, subsecuentemente, la atención del niño está sesgada hacia estos ítems o actividades. Y esto es un proceso inconsciente que ocurre muy, muy profundamente en el cerebro. Es como un fenómeno de codificación si estamos haciendo lenguaje de computadores. En niños mayores, el sistema de saliencia en el cerebro está asociado con pensamientos preferidos e imaginación. Va con actividades y experiencias. Y este es el comienzo para que los niños fantaseen y también para la capacidad de los niños de contar historias falsas. Las podemos llamar así, mentiras, pero son usualmente cosas que el niño quiere creer que son ciertas. La segunda característica de este periodo temprano es la teoría de la mente. Usualmente se establece a la edad de los 4 años. Esta es la capacidad de percibirse a sí mismo como alguien diferente a otra persona. Se basa en el pensamiento, la experiencia emocional y también la empatía. Es también responsable de lo que nosotros vemos como sugestibilidad. Y esto es lo que nosotros vemos comúnmente en el síndrome de Prader-Willi. Cuando se hace un estudio, a menudo hay un efecto placebo. El efecto placebo es un proceso inconsciente que dice que lo que estás haciendo va a tener un resultado positivo, aun si no lo tiene. Pero sesgas tu pensamiento al hecho de que básicamente es parte de ese sistema de saliencia. Y también sugestibilidad en el sentido de que si tu niño va al doctor y el doctor empieza a preguntarle al niño, ¿tú tienes un dolor de cabeza? El niño va a decir sí. ¿Tienes un dolor de cabeza, de estómago? El niño va a decir sí, porque el niño sabe que esto es probablemente lo que el doctor quiere escuchar y también es parte de la interacción de ir al doctor. La teoría de la mente también está relacionada con el pensamiento mágico, que es de hecho la piedra base de lo que llamamos obsesionalidad. Esos pensamientos excesivos de perseveración. El pensamiento mágico parece ser parte de eso, la plataforma de eso. Bueno, entonces, ¿cómo funciona el mecanismo de saliencia?
funciona en la parte automática del cerebro. Una experiencia da como resultado una percepción que se registra como preferida y valiosa. La experiencia se recuerda como emocionalmente saliente. Así, la atención en cualquier situación donde ese ítem o ese proceso de pensamiento o experiencia ocurre, va a tener una respuesta de saliencia emocional. En tiempo real, la atención del niño se dirige hacia algo preferido y valioso. Y si se da una orden, pueden no responder o cambiar su atención. Y este es el cambio de tarea que el doctor Goresh y la doctora Janice están hablando. Esto puede parecer una negación o una persistencia en una tarea, o pueden lucir como perseveración o en comportamiento. Y usualmente no lo es oposicionalidad. El niño no está en tu onda. Entonces hay que buscar la manera de ver cómo se lleva a la atención conjuntas. Esta falla al cambiar de tareas puede llevar a frustración tanto por parte del cuidador como en el niño, y esto puede llevar a una pataleta. Entonces, en SPW, el niño típico madura y aprende a pensar y a resolver problemas que en esta parte del cerebro para poder controlar este problema con el cambio de tareas. Eso es lo que llamamos madurez emocional. Pero este proceso es retrasado en el síndrome de Prader-Willi, y este retraso lleva a comportamientos inmaduros que persisten en la adultez. Y estos comportamientos son pataletas, comportamientos repetitivos, resistencia al cambio, egocentrismo o ser muy centrado, querer cosas a su manera, insistir que están en lo correcto, tener una sensación de inmediatez. Yo quiero que hagas esto para mí ahora, tener una sensación de ser impaciente y en lo que están esperando que no pasa en el tiempo que ellos esperan, también están como enfocados en una sola cosa. Entonces, ¿cuál es el impacto de este déficit? No permite lograr y mantener saliencia emocional. También vemos incapacidad para desarrollar teoría de la mente. Los déficits han sido identificados en el síndrome de Prader-Willi y también en el trastorno del espectro autista. Algunas de las características que vemos tienen algún traslape, o porque algunas de las personas piensan que individuos con SPW también tienen autismo, pueden tener eso como una etiqueta, y vamos a ver eso más adelante, pero lo que vemos en SPW es diferente de lo que vemos en autismo, pero hay similaridades. Entonces, el déficit en el autismo es estático, no cambia. En Prader-Willi, este déficit es dinámico y depende del contexto ambiental. La interacción entre la teoría de la mente y la saliencia emocional es la empatía. Una persona con SPW puede ser muy empática hacia otros, pero no en casos en que haya un estímulo con mayor saliencia emocional. Y esto es un proceso automático. ¿Cómo sabemos que el desarrollo emocional está alterado en el SPW? Lo podemos medir, y una de las maneras es usar escalas de comportamiento adaptivos. Yo encontré un artículo que fue hecho por Elizabeth Dykens. Esto es un artículo relativamente viejo, del 1992, y lo que hicieron fue miraron los puntajes de acuerdo al grupo etario o de acuerdo a la edad, y se usa frecuentemente en combinación con pruebas de cociente intelectual para asignar un nivel de deficiencia intelectual a un individuo. Cuando ustedes ven eso, la primera fila dice edad cronológica. Ustedes ven que hay 3 diferentes grupos: de 13 a 19, de 20 a 29, de 30 a 46. Esto es la edad cronológica, pero miren a la medición.
equivalente etario medio para entendimiento, habilidades de vida diaria y socialización. Muy raras veces llevan a una edad de preadolescente. Esto es un ejemplo concreto en el diario vivir de lo que es la inmadurez emocional en nuestros pacientes y en nuestros niños y pacientes. Bueno, y yo lo veo en las comunidades Prader-Willis. Entonces yo puedo ser nuestros niños, porque es mi comunidad. La otra manera de que lo medimos, nosotros lo medimos mirando al dibujo de la figura humana que ellos pueden producir. Y yo tengo que decirles, cuando yo hago esto, siempre hago una prueba de integración motriz para ver cuál es su capacidad para dibujar. Pero yo pensé que estos eran muy buenos porque, miran, yo tengo una persona que era 18, la primera. Este es un hombre que tiene SPW, no importa, individuos que pueden tener problemas motrices también. Su edad cronológica era 18 años y su desarrollo de cociente medido por usando la prueba de Goodenough-Harris es 5 años. Esta es una persona que piensa sobre el mundo más como un niño de 5 años lo haría. La segunda es una mujer también con SPW, su edad cronológica es 22 y su desarrollo o cociente de 5.5 años y para la mujer es 5 años. Ella tiene 22 años de edad, es altamente verbal, piensa sobre el mundo más como un niño de 4 o 5 años. Y la final es un muchacho que tiene, él tiene 40 años y la mujer calificó a los 6 años y el hombre a los 5.6 años de edad. Entonces, con las habilidades adaptativas de comportamiento, realmente hay un nombre plano de lo que ellos son. Yo seleccioné estos de mi grupo de pacientes en manera aleatoria. Y son algunos individuos allí que realmente son artistas. Entonces es muy interesante y realmente tenemos un don, por ejemplo, para vasos y también tenemos aquí unos altibajos y algunos son fantásticos, pero realmente hay una variedad de persona a persona y dependiendo de cuál es su capacidad para poder dibujar. Pero en general, esto es lo que nosotros vemos en nuestros individuos. Entonces hay un impacto significativo en esta relación de la madurez. Entonces la empatía es condicional y se basa en la saliencia emocional del individuo en ese contexto. El egocentrismo es persistente. Nuestros individuos tienen dificultad en la lectura y las explosiones emocionales de otros tienen una función adaptativa que se reduce y esto resulta en la dependencia en otros. Hay una reducción en la habilidad de cumplir con las demandas de la intimidad verdadera en relaciones de parejas. Ellos siempre tienen un deseo de amistad y romanticismo porque ellos quieren lo mismo, especialmente lo mismo de lo que sus hermanos tienen. Pero los conflictos internos son pervasivos y generan conflictivos en esas relaciones. La equivalencia de desarrollo llega a una fase en la cual me gustaría decir que realmente es información muy difícil de escuchar porque tenemos altas expectativas de nuestros hijos que si tengan síndrome de Prader-Willi o no. Entonces, el potencial y el otro lado de esto es que el potencial para la explosión siempre está presente debido a este déficit en esta en esta área cognitiva de la sociabilidad y especialmente tienen dificultad leyendo lo que otra persona está tratando de decirles. Entonces ellos realmente, y debido a que los individuos ansian el alimento, entonces ellos son muy susceptibles
a explotar, y es algo que debemos siempre tener presente. Nosotros también sabemos, y yo ya lo mencioné ayer, es que hay algunos estudios que he visto que nuestros individuos, su habilidad para leer las emociones en otras personas, en los rostros de otras personas, ellos son muy buenos en estar felices. Pero entonces, si alguien viene hacia ellos y llega y les sonríe, y aún si llega y dice algo que es brusco, ellos van a responder con una sonrisa, y entonces ellos no les va a importar la respuesta si alguien es irrespetuoso con ellos. Y también ellos tienen dificultad al entender el miedo o la rabia. Ellos no procesan esas emociones de una manera fácil cuando lo tienen cara a cara. Finalmente, el desarrollo emocional con SPW ellos son enérgicamente determinantes y fenotípicamente expresan, y ocurre porque es un proceso automático que gobierna el aprendizaje, está profundamente en el cerebro y no puede ser expuesto, no fácilmente se expone a la educación y al entrenamiento. Hay una modulación de la estimulación nerviosa que se enfoca en una parte del cerebro. Hay grandes estudios que ya se han hecho que ven el impacto de darle oxitocina para mejorar el comportamiento, y la pregunta allí es si los medicamentos que pueden ayudar. Nosotros sabemos que la hormona del crecimiento es uno de esos medicamentos que mejoran el tono muscular y también las habilidades motrices y también habilidades orales, de vocabulario. Pero estamos en este momento trabajando con individuos con el síndrome, una que es tenemos un grupo que tiene la hormona de crecimiento y otros que no, y tenemos una diferencia significativa. Toda la información que tenemos para aquellos con la hormona del crecimiento, su reacción es diferente a aquellos que no están con esta hormona. Y también la sensibilidad de estrés y los déficits de adaptabilidad requieren de un cuidado especial para aquellas personas con la hormona del crecimiento. Muchas gracias.